Thank you very much. Muchas gracias. Voy a intentar ser breve. Christine y Priscilla han cubierto algunos de los puntos míos, pero voy a hablar desde otras perspectivas sobre el tema de los derechos humanos y los procesos de paz. Quizás un punto de vista un poco más escéptico. De cierto modo, lo que quiero proponer, basado en los procesos en otros países, en los cuales he participado o estudiado, o escrito sobre ellos, es muy importante pensar en los derechos humanos dentro del proceso desde una óptica legal o jurídica, o ver los tipos de cambios necesarios para hacer en las leyes, las instituciones, e incluso el establecer los hechos puede ser una parte muy importante de la agenda de los derechos humanos dentro de un proceso de paz. Hay una resistencia muy profunda, una dimensión social que hace falta incorporar en un proceso de paz respecto a los derechos humanos. Al hablar de temas de convivencia, que entiendo el objetivo del proceso, tal y como está planteado para el foro social, hay al menos algunas condiciones preliminares que tienen que estar implantadas antes de poder imaginar y convivir de forma exitosa en una sociedad dividida o sujeto a conflictos. Uno de los más obvios es la seguridad pública, la seguridad física y las libertades democráticas básicas. Lógicamente, en el contexto actual, aquí, como consecuencia de la tregua permanente, ha habido una mejora en la seguridad, las condiciones de seguridad, que permite más espacio para el diálogo. Otra condición preliminar puede ser relacionado con lo que llamo un acuerdo mínimo sobre ciertos principios de derechos humanos. En este contexto, por ejemplo, la no violencia como una manera de resolver temas básicamente políticos. Y este tipo de establecimiento de principios mínimos permite reglas de juego para todo el proceso. Pero es la tercera condición preliminar, que es la más difícil. Y yo sugiero es mejor emprenderla desde el principio. Tiene que ver con unas narrativas destructivas colectivas sobre la identidad y sobre los hechos. La lógica que se internaliza en las sociedades divididas, en conflicto, cuando la gente habla en términos de nosotros e ellos, y lo que supone para cada bando. ¿Quién ha hecho qué? ¿A quién? Estos son aspectos poderosos, internalizados. Si no se abordan y si no se entienden, lógicamente, solo las personas en el lugar pueden entender cuáles son estas narrativas dominantes. Aquí sabrán todos lo que son las ideas, quién es la víctima, quién es el perpetrador, quién ha hecho qué, a quién. El tratar estas narrativas es esencial para que haya un logro exitoso de convivencia basado en una mentalidad, una cultura de derechos humanos. También quería decir, uno de los malentendidos, aparte de que no creo que se preste atención suficiente a estas narrativas que cito, estos códigos en que piensa y habla la gente, las etiquetas, los estereotipos que forman parte de las causas de raíz
de los desafíos implícitos en la convivencia. El tratar esos temas, intentar debilitar esas narrativas, entenderlas y buscar formas de debilitarlas a través de los hechos y otros métodos es esencial. Pero uno corre riesgo de si uno se centra demasiado en debilitar, minar esas narrativas. Por ejemplo, en los estados balcánicos. Ahí existen percepciones e identidades basadas en la idea, en cada grupo, de que nosotros somos las víctimas. Ellos nos han hecho tal cosa. En algún caso, estas mentalidades son incluso más fuertes ahora que antes. Lo que quería proponer era que una agenda de derechos humanos en un proceso de paz, además de considerar maneras de enfrentarse y minar estos discursos destructivos, identidades falsas y estereotipos, tiene que haber una narrativa colectiva, inclusiva, nueva. Es muy sencillo. Básicamente, si tu identidad como individuo o como miembro de un colectivo tiene que ver con una de estas narrativas potencialmente destructivas que puede amenazar a la convivencia, se corre el riesgo, un riesgo enorme, de que se puede desestabilizar tanto este discurso a los individuos, a los grupos, que se endurece el mito, digamos, se endurece la resistencia. Y de actitudes también. Lo hemos visto en muchos contextos. Acabo de citar los países balcánicos, pero hay muchos otros contextos en que se ha producido. Y creo que parte de las razones no es que no se hayan producido esfuerzos importantes para intentar superar estos mitos sobre la identidad y los hechos y quién ha hecho qué a quién. Es la falta de algo para sustituir a estas cosas. Tiene que haber algo nuevo, inclusivo, un marco nuevo de derechos humanos para definir qué va a ser esta nueva sociedad, qué va a ser el nuevo contrato social. Es una parte muy importante. Entonces, lo que estoy proponiendo básicamente es que al contemplar el papel de los derechos humanos en un proceso de paz, hay que pensarlo en ese sentido social más profundo. No solo lo que hay que superar, sino qué hay que crear. Por supuesto, hay ejemplos brillantes de éxito. Alemania, antes del Holocausto, la narrativa dominante de los cristianos alemanes se consideraba de forma muy positiva y una percepción muy negativa de los judíos y otros grupos étnicos. La inversión total se produjo después del Holocausto. Tardó décadas, pero Alemania aceptó la responsabilidad y lo hizo con el tiempo de una forma que debería dar muchas esperanzas a mucha gente, de que en vez de verse como las víctimas de la sociedad, se vieron como actores responsables. No es tan claro. Lógicamente, también hay narrativas en contra, también hay actitudes en contra también, pero en general ha sido un ejemplo muy exitoso. Y toda una gama de herramientas creadas por la sociedad a través de la educación, foros de este tipo, debates, el arte, el cine, todo tipo de recursos. Y a nivel oficial también, varias investigaciones, juicios, reparaciones, las medidas de que hablaba Priscila ahora mismo. Estas cosas pueden ocurrir, pero es algo que solo es algo que pueden hacer ustedes, es hacer
mapear o hacer un esquema de las narrativas dominantes que están impidiendo la convivencia, entenderlas y, a través de esta comprensión, buscar la forma de desarrollar lo que va a ser al final necesario. Temprano más que tarde hay que buscar una nueva narrativa basada en los derechos humanos para la sociedad en general. Para concluir, lo que diría, pensando en los derechos humanos dentro de un proceso de paz, es imprescindible pensar en los cambios jurídicos, los puntos que ha mencionado Christine en su charla, también los hechos. Sí, muy importante establecer los hechos. Desgraciadamente, si estas narrativas dominantes colectivas siguen, no se va a reconocer la existencia de los hechos o aceptadas de la forma en que ha descrito ella. Hay que incorporar a los derechos humanos en el proceso de paz en el sentido más amplio. Esto podría ser innovador. No creo que haya muchos ejemplos en que esa noción más amplia de los derechos humanos en un proceso de paz se haya asumido tanto a nivel social como oficial, de forma muy clara. Voy a terminar ahí. Muchas gracias.